8:21 y ya estamos en el bloque Ciudadanos en Directo. Nos acompaña la abogada María Inés Ibacache. Vamos a conversar sobre otro de los temas y problemas que surgen a raíz del terremoto y la catástrofe en la zona norte. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. María Inés, cuéntanos, ¿qué escenario es el que enfrentan los trabajadores? Y sobre todo estoy pensando en las pymes, sí, claro, allá en la zona norte. Así es. Aquellas personas, comerciantes que perdieron sus negocios. ¿Qué pasa con los temas de los despidos? Cobros de seguros, hay harto ahí que queremos analizar. Hay harto que ver y desgraciadamente nos ha tocado verlo con cierta frecuencia a partir de tanta catástrofe que nos ha tocado últimamente. De hecho, hay algunas ventajas que están vigentes hasta fines de septiembre con relación al seguro de cesantía para la zona de Antofagasta, tal, que vienen todavía del aluvión, que están vigentes hasta el 30, y es que las personas que tienen menos cotizaciones de las legales, es decir, solo 8 o 4 en el caso de los trabajadores con contrato de plazo fijo, tienen derecho a cobrar su subsidio de cesantía cuando están en estas zonas afectadas por la catástrofe anterior y que probablemente se va a hacer también a propósito del terremoto. ¿Y eso hasta el 30 de septiembre? Para perfecto. Personas de Antofagasta, tal, y las zonas que fueron afectadas por el aluvión y que ahora por el terremoto, y probablemente también se amplíe porque uno de los efectos secundarios que tienen este tipo de catástrofe es la cesantía que se producen en la zona. Pensemos, por ejemplo, en los barcos que encallaron, que quedaron sin posibilidad de trabajar, en los mini market, que es una cosa bastante común, sobre todo en provincia. Hay los muchos comerciales, en el borde costero. Que obviamente eso va a generar un impacto de cesantía, tanto para el propio empresario, que va a tener que desvincular a algunos trabajadores, como para el trabajador que se va a ver enfrentado a eso. Primero, con respecto al subsidio de cesantía, seguro de cesantía, ¿qué hacer? ¿Cómo cobrarlo? ¿Quién lo puede cobrar? Lo puede cobrar cualquier persona que está sin trabajo, por cualquier causal, cualquiera que sea. Y como veíamos, tienen que tener al menos 12 cotizaciones continuas y continuas, pero en el caso de estas personas que están afectadas por la catástrofe anterior, tienen posibilidad de hacerlo con menos cotización. Como un beneficio. Como un beneficio, exactamente. Exacto. Ahora, con lo que veíamos como qué tiene que hacer el empresario que perdió, por ejemplo, el mini market, se cayeron las estanterías y no es posible. Incluso nosotros hemos hablado harto de los fallos de unificación de jurisprudencia. Ha habido un fallo ya de unificación de jurisprudencia en el sentido de reconocer que el empresario que perdió por efecto de un terremoto, perdió su local o perdió las mercaderías, no está obligado a reconstruirlo. Y por lo tanto puede desvincular a sus trabajadores. ¿Cómo hacerlo? Necesariamente va a tener que hacer una carta de despido con todas las formalidades del despido y enviarla al domicilio registrado en el contrato. María Inés, ¿y en esos casos corre las indemnizaciones también para los trabajadores? No tienen indemnizaciones, son de esas causales que no dan lugar a la indemnización porque son sin culpa ni del trabajador ni culpa del empresario. Se entiende que es un caso fortuito. Por lo tanto, claro, con mayor razón, en ese caso el trabajador necesita acceder a seguro de cesantía y por eso es que en algunos casos se han rebajado el número de cotizaciones que se necesitan para postular a ello. Ahí están los requisitos precisamente en estos que casos se han rebajado y que probablemente también suceda a propósito del terremoto. ¿Esto se aplica a través de algún decreto? Sí, órdenes decretos de la autoridad. Perfecto. Y se fija para cuáles regiones existe una excepción a la ley. Perfecto. Ahora, en el caso hay otros casos que veíamos a propósito de una niña que abrió las barreras, ¿te acuerdas que se hizo bastante conocido? ¿Qué pasa con los trabajadores que no pueden llegar a sus lugares de trabajo por 2 o 3 días? Caminos cortados. O un trabajador que tiene pánico y decide salir de su faena porque se sintió en peligro. Puede ser. Ambas son causales de despido, es decir, si un trabajador abandona su trabajo sin autorización de su jefatura o no llega por 2 días seguidos o 3 en el mes o 2 lunes seguidos, puede ser despedido, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que la ley habla de ausencia injustificada. Y en este caso, si bien no ha habido, como hablábamos, fallos de unificación de jurisprudencia, ni hay dictámenes de la inspección en ese sentido, es importante que los trabajadores también tengan claro que un caso fortuito no los obliga a ir a trabajar y que sería o debería entenderse como una causa justificada para no ir. Si no hay camino, el trabajador no puede llegar. Obviamente lo que debemos entender es que tenga que avisar. Claro, por supuesto. En la medida de lo posible, porque si no hay teléfono, no hay otras vías, no va a poder hacerlo. También hay el trabajador que huye del lugar por despavorido. Imagínate, hay una fábrica. También pasa en el caso de los periodistas que han tenido que enfrentar el terremoto
frente a las cámaras, o en casos aún más de vida o muerte, un médico que está operando, el equipo médico en general que está dentro de un servicio de salud, su prioridad son sus pacientes y ponerlos a salvo, porque se trata de personas que están absolutamente indefensas. Por supuesto. Y ahí si abandonan, no habría un problema laboral, sino que eventualmente hasta un problema penal. Pero un trabajador común y corriente cuyo abandono del lugar no le va a causar un daño irremediable a nadie y que huye por miedo, creo que sería una causa justificada. Ajá. No está definido, pero sí podríamos entender lo que así es, porque obviamente puede huir de los riesgos de focos, de vidrios, en fin. Y eso, que sea una causa justificada, ¿qué implica? Impediría que lo despidan. Perfecto. Es decir, si es despedido, podría eventualmente ganar un juicio en contra de su empleador. Perfecto, perfecto. O sea, obliga al empleador a tomar ciertos resguardos y a solucionar sus problemas, digamos, por su tomar cuenta. en cuenta que cuando un empleador utiliza mal esta causal, puede tener que pagar la misma indemnización que le hubiera tocado por un despido normal, Regular. pero aumentado hasta en un 50%. Se aplica como una multa. Como una un multa, castigo. así es. Perfecto. Vamos a ver la última gráfica, si te parece, para ¿Sí? ver ahí el tema precisamente del despido De estos despidos. sin indemnización. Exacto. Y si es sin que esté con la debida justificación, por ejemplo, yo eché a una persona porque se me destruyó el local y en realidad no se ha destruido, lo que pasa es que se cayeron unas estanterías y no está por lo tanto bien justificado, el aumento puede ir hasta un 50%. Y en este caso el 160 número 3, es decir, si el trabajador no llegó a trabajar y lo despedí porque se ausentó de su trabajo y en realidad lo que pasa es que al trabajador se le había caído la casa y no tenía camino cómo llegar, puede llevar un aumento de hasta un 80%. Por lo tanto, ojo al momento de enviar las cartas de despido, de hacerlos debidamente justificados. En el caso del seguro de cesantía, se me quedó una pregunta, María Inés. ¿Corre a todo evento el A seguro todo de cesantía? evento, cualquier persona puede cobrar su seguro de cesantía. Cumpliendo con los requisitos que Exacto, mencionábamos. a lo que no puede acceder, porque dentro del seguro de cesantía hay dos variantes. Una que es tu cuenta individual, que la forma, en el fondo es mío, Claro. y la voy a retirar cuando me jubile y es mía siempre. Y un subsidio que es, perdón, y un seguro de cesantía que está formado por aportes estatales, que es solidario. Sí. A ese solidario no puedo acceder cuando las causales son imputables al propio trabajador. Perfecto. Por ejemplo, un trabajador despedido por falta de probidad puede acceder a su cuenta individual, porque está cesante igual, pero no puede acceder a este fondo A ese solidario. fondo solidario. Perfecto. Importante tener en cuenta entonces, sobre todo para quienes nos están viendo allá en las zonas más afectadas, en la cuarta región, en la zona de Concón. Hay datos importantes ahí para poder solucionar los problemas que va a generar Así es. en materia laboral y comercial Necesariamente los va a producir. este problema, sin duda. María Inés, gracias por haber venido. Un gusto, que esté muy bien. Buen día.